Bueno, bienvenidos a todos, gracias por venir a este nuevo seminario. Hoy tenemos la presentación de este trabajo, La vivienda de interés social como signo, a cargo de Lucio Magarelli. Y tenemos como comentaristas invitados del Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana a Ramón Gutiérrez y de aquí del Instituto a Florencia Amado Silvero. Los presento brevemente y ya les dejo la palabra para que comencemos. Lucio Magarelli es especialista y magíster en Historia y Crítica de la Arquitectura, el diseño y el urbanismo, todo por la FADUBA. En el ámbito de la investigación fue becario BASIT y director de proyectos CI y PIA. En la asignatura Historia 1 se desempeña como jefe de trabajos prácticos aquí en FADU y como profesor adjunto en la Universidad Argentina de la Empresa. El doctor Ramón Gutiérrez es arquitecto por la Universidad de Buenos Aires, fue docente de Historia de la Arquitectura en la UBA, en la Universidad Nacional de Mar del Plata y docente, profesor titular y director de departamento en la Universidad Nacional del Nordeste. Es académico de número de las Academias Nacionales de la Historia y de las Bellas Artes de Argentina y correspondiente de academias americanas. Es doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Tucumán y por diversas universidades en Perú y España. Y Florencia Amado Silvero es arquitecta, especialista y magíster en Historia y Crítica de la Arquitectura, el diseño y el urbanismo, todo por la FADUBA. En el ámbito de la investigación es becario BASIT, doctoranda UBA y directora del programa Diseños de Estado aquí en el Instituto. En la asignatura Historia de la Arquitectura se desempeña como jefa de trabajos prácticos aquí en la FADU y como docente en la Universidad Nacional de Avellaneda. Así que, Lucio, escuchamos la presentación. Muchas gracias a todos por venir. Es para mí un gusto también estar acá después de haber visto tantos seminarios por YouTube y en persona. Estar de este lado es un poco raro, pero también está bueno. Y también, siguiendo con la temática del trabajo, es para mí también muy significativo que estén como comentaristas tanto Flor como Ramón, así que les agradezco también la presencia, ¿no? Bueno, como sabrán quienes lo habrán visto el trabajo publicado, este trabajo surge también en base a la investigación que fue mi tesis de maestría, en la cual, bueno, la temática trabajada principalmente se desarrollaba en tres segmentos, que uno estaba focalizado en la semántica de la problemática habitacional, después otro en los significantes arquitectónicos y posteriormente el final de eso es la relación entre los conceptos y los tipos arquitectónicos de estos signos habitacionales, ¿no? El encuadre teórico mencionado es una relación principalmente entre la semiótica y la historia conceptual. Para eso me parecía interesante referenciar lo que dice Umberto Eco, que en realidad la semiótica no es exclusivamente el estudio de los signos entendidos como tal, sino el estudio de cualquier proceso cultural que puede entenderse como un signo. Y en base a eso, también la relación de la historia conceptual que propone Koselleck, que también lo que dice Koselleck es esta relación de la historia a través de la lingüística, entendiendo también que la lingüística excede lo que son las palabras y principalmente analizar los nodos de significado que se producen cuando las palabras se diluyen y a su vez se interrelacionan entre otros. Esta producción de redes de significados es lo que a su vez lleva a la conformación de conceptos y la relación de las profundidades temporales de los conceptos es lo que lleva a los procesos de sincronía y diacronía. Y esta diacronía, a su vez, es lo que lleva a la transformación conceptual, que principalmente es el argumento de los cambios en las interpretaciones de la vivienda de interés social, entendidas desde el neologismo presente, ¿no? Para eso, bueno, lo que hacía más que nada es este cuadro síntesis de relacionar lo que son los procesos de significación, entendiendo el signo arquitectónico como parte de un conformante, de un significado, como una parte ausente o semántica en este caso, y la parte significante de la parte sensible en relación a los lenguajes o los estilos arquitectónicos que representan la parte tangible de estos signos, ¿no? Y a su vez como la aglomeración de estas redes de significados a partir de la acumulación de signos arquitectónicos
puede producir esta conformación de un concepto arquitectónico que a su vez se vincula con esta definición del tipo arquitectónico de Martí Aris, que principalmente relaciona esta idea del tipo como una naturaleza conceptual y no objetual en sí misma, ¿no? De esta manera es que se conforman estas tres principales patas del trabajo, y ahora principalmente vamos a volcarnos en lo que es la primera pata de la semántica transversal. Me da un poco de pudor hablar de las habitaciones obreras, estando aquí Ramón, Graciela, incluso Mario, que desarrolla su investigación también de los conventillos. Yo principalmente la síntesis de la semántica de las habitaciones obreras se vincula con la relación de la conformación conceptual a partir de esa sintaxis de la habitación y lo obrero, ¿no? Lo obrero surge a partir del notorio cambio que tienen en las ciudades las tasas de urbanización a partir de la segunda revolución industrial, viendo al obrero como el principal problema de los conflictos higiénicos y morales de las sociedades, ¿no? Incluso también con el desarrollo de los movimientos políticos como el socialismo o el anarquismo. Y la habitación es principalmente lo que materializa esta concepción de la vivienda desde el interior, ¿no? Entendiendo la habitación como el principal núcleo y germen del conflicto social, entendiendo también, bueno, la problemática de los conventillos desde la separación del habitáculo privado y la configuración de los servicios sanitarios despegados de esta relación, ¿no? Entonces, este problema de la habitación siempre se percibe desde el interior también como núcleo de los problemas. Posteriormente, con el desarrollo de los diversos congresos internacionales de casas baratas, también de habitaciones baratas, como se pueden llamar en otras partes del globo, lo que es interesante para mí o para nosotros en esta investigación, en el momento del desarrollo de la tesis, también encontrar el significado que tenían estas palabras en la legislación nacional, ¿no? En el caso del adjetivo propio de barato, pese a lo que se puede creer contemporáneamente, no hacía una referencia al valor constructivo o al peso económico que podía tener estas obras en la total del presupuesto, sino que justamente lo que se buscaba era hacer reducciones impositivas a las construcciones para que éstas a su vez fueran más accesibles a distintos grupos poblacionales, ¿no? Entonces, la población modesta va a ser la destinataria de este tipo de problemas habitacionales, ¿no? No solo la clase obrera, sino también la clase modesta o los pobres. Y en el caso de la legislación nacional se da muy particular también el uso de la palabra casa, entendiendo la problemática no solo desde el interior, como podía ser en la habitación obrera, sino también desde el interior hacia el exterior, entendiendo que las casas a su vez representaban otro significado de grupo familiar, entendiendo, por ejemplo, que las casas individuales, que es el prototipo también de vivienda confrontativa al urbanismo industrial de fines del siglo XIX, podía ser aquella vivienda que podía ser adquirida en propiedad y con eso también transformar los hábitos del mal obrero, por decirlo así, pero a su vez esta representación se veía volcada en la legislación nacional tanto en las casas individuales como en las casas de departamentos, o en el caso de, como se denominaba en la Comisión Nacional de Casas Baratas, en las casas colectivas. Por eso es tan importante el valor de la institucionalización de la casa como parte de la semántica de los tipos habitacionales, ¿no? Esto comienza a cambiar ya en la década del 30 y para mí tiene como el punto de apoteosis también en el desarrollo del primer Congreso Panamericano de la Vivienda Popular en 1939, cuando se desarrolla una nueva problemática, entendiendo ya a estos tipos habitacionales como
propio del pueblo, ¿no? Cuando ya se utiliza la denominación popular, se entiende que el pueblo completo tiene que ser de alguna manera el alojado y a quien se le debe solucionar esta crisis del problema de la habitación, ¿no? También entendiendo la vivienda como un dispositivo político en sí mismo, no solo como parte de un significado del interior o del exterior, sino también desde parte de un sistema, de una estructura y de unas políticas de Estado, en el caso también de la vivienda popular, por ejemplo, incluyendo y precisando el desarrollo de planes reguladores en complemento a los distintos programas de viviendas populares. Después, en el caso de la conformación de los significantes arquitectónicos, de la relación de cómo se materializan estos significantes con algo tangible, en el caso de las habitaciones obreras, para mí es lo más representativo es el eclecticismo que se produce a partir de la confrontación con el modelo de la nueva urbanización. Un poco también tiene que ver esta relación de los modelos políticos y las ideologías reinantes en las épocas, ¿no? El liberalismo económico también lleva a que haya distintos actores ejerciendo desarrollos de vivienda como parte de una mirada asistencialista hacia el obrero en pos de controlar la crisis social que podía demandar una revolución obrera o proletaria, ¿no? En ese caso hay desarrollos de company towns, de villas fabriles, de viviendas patronales, de viviendas ferroviarias, incluso de viviendas cooperativas como conocemos, ¿no? El caso para mí representativo de esta conformación es la construcción de un eclecticismo intercultural a partir de la diversa cantidad de actores en juego y de corrientes que confrontan a este tiempo, ¿no? Por eso en el trabajo un poco lo que buscamos es como hacer ese paralelismo parte a la conformación de este lunfardo arquitectónico propio de nuestra identidad. En el caso de las casas baratas, y no solo en el territorio nacional, el eclecticismo se ve mucho más reducido a partir de la propia institucionalización de la problemática, no solo en el terreno nacional, sino también a partir de esta conformación de los congresos internacionales, de las legislaciones también que impulsan el hecho de la necesaria intervención de los poderes públicos en la problemática habitacional. Y en el caso particular de la legislación local se ve confrontado hasta a partir de este modelo de la casa individual y de la casa colectiva. En el caso de la casa individual en el territorio nacional, lo que se buscaba era representar estas ideas de pintoresquismos propio de la influencia también europea en el debate de los congresos internacionales. Incluso en los congresos internacionales mucho se debate sobre la conformación del cottage y el block como modelo habitacional. El cottage, bueno, no hace falta aclarar qué es, pero el block es esta idea también del pabellón como parte de vivienda colectiva, ¿no? Y en el caso de las casas colectivas buscaban confrontar constantemente el imaginario problemático de los conventillos, ¿no? Pensando que, bueno, obviamente no había una ley de propiedad horizontal que pudiera establecer la división de los departamentos como propiedades en sí mismas, el hecho de que las habitaciones de las casas colectivas sean adquiridas únicamente en alquiler, confrontaba este ideal también del obrero como propietario y como también parte de un nuevo sistema social y político que no buscara la crisis habitacional o la crisis moral y sanitaria que podían producir los movimientos obreros, anarquistas y socialistas, ¿no? Por lo menos desde esa mirada. Entonces, para confrontar todo esto, lo necesario también era un lenguaje arquitectónico que se contraponiera al modelo del conventillo. Entonces, el academicismo va a cumplir este rol
esencial también en demostrar que no son lo mismo los conventillos que estos modelos de casas colectivas. Incluso en el conflicto propio interno de la Comisión Nacional de Casas Baratas, donde algunos de los promotores de las casas individuales llaman a estas casas colectivas como conventillos de lujo, ¿no? Y en el caso de la vivienda popular, lo interesante es que esa dicotomía propia de las casas baratas entre pintoriquismo y academicismo un poco se mantiene en la relación de los modelos tipológicos y de adquisición, propio que la vivienda popular ya empieza a sostener la idea de que se debía conformar una ley de propiedad horizontal para no diferenciar también el destinatario de los modelos habitacionales promovidos por el Estado ya, y también encontrar la relación estilística y significante de esta relación. Por eso, en el caso de la vivienda popular, va a ser también de particular influencia el cambio también en las políticas y las ideologías de los estados, particularmente a partir por ejemplo, del Plan de Acción Económica Nacional en el 33 acá, a partir del gobierno de facto de Justo, o en el caso también del New Deal de Estados Unidos, por ejemplo, en el cual la intervención de los estados va a estar marcada mucho más fuerte, pero también a partir de la insurgencia y el rol del movimiento moderno, y a partir de la percepción de la mecanización de la arquitectura, ¿no? También como parte de un sistema de producción que busca un nuevo equilibrio de la vivienda fuera del rol ocioso y caro que podía tener anteriormente. Entonces la mecanización va a ser vista como el significante más marcado de la vivienda colectiva, principalmente a partir de la racionalización de los recursos estilísticos arquitectónicos, y a partir también de la vivienda individual en la búsqueda de estilos arquitectónicos como parte de la construcción de arraigos nacionales y locales. Esto me parece muy singular en diferencia a por ejemplo, el hecho de la obra de la Comisión Nacional de Casas Baratas, que recién al final de la comisión del periodo de vida, digamos, de la Comisión Nacional de Casas Baratas, se empiezan a proponer modelos habitacionales con estilos propios para Formosa, pero anteriormente, bueno, eran todas obras en Buenos Aires, con estilos arquitectónicos eclécticos o pintoresquistas propios de la arquitectura europea. En el caso de la vivienda popular ya empiezan a buscarse identidades entre los significantes arquitectónicos como parte de la conformación de estilos, como parte de una construcción de una pluralidad nacional, ¿no? Y en el caso tipológico, me parecía interesante también mostrar el caso de las habitaciones obreras, lo experimental también de la problemática. El caso de las dos imágenes de la izquierda son de un proyecto de Domingo Selva, que diferencia, por ejemplo, en un dote típico, la construcción como de una aglomeración urbana con departamentos y casas, como lo llama él, y la diferenciación se da exclusivamente en la disposición de habitaciones. Pero lo particular de las casas que construye o que proyecta Domingo Selva es que tienen hasta 3 dormitorios, 2 vestíbulos y cuarto de servicio, por ejemplo, en un aglomerado obrero. Entonces, también ese conflicto de lo tipológico se puede ver en la experimentalidad de las propuestas, como parte también de la pluralidad y la heterogeneidad de este periodo de concepto habitacional, ¿no? En el caso de las casas baratas, la dicotomía es mucho más marcada en relación a los tipos habitacionales. El prototipo clásico de la casa individual de la Comisión Nacional de Casas Baratas va a ser el de la casa cajón, sin particularidades propias
del territorio, de los regionalismos. Y al principio del desarrollo de la Comisión Nacional de Casas Baratas, este desarrollo academicista también se va a ver volcado en las propuestas tipológicas, ¿no? Incluso confrontando ese imaginario de los conventillos como parte de la disposición en claustro de sus unidades habitacionales. Al final del desarrollo de la Comisión Nacional de Casas Baratas, hay para mí una interposición entre el desarrollo de los conceptos de la vivienda popular y la nueva interpretación de las formas y los tipos arquitectónicos de la mecanización y de la racionalización de la arquitectura. Entonces, las últimas experiencias de estos modelos van a llevar también a confrontaciones. Tal es el caso de estos dos ejemplos que se pueden ver en pantalla, que son dos proyectos distintos para la misma casa colectiva. La Casa Colectiva América, que es el primer proyecto que tenía una fachada academicista que vimos al principio, y el proyecto final, que es el finalmente construido en el territorio, en el terreno ahí en San Telmo. Y finalmente, con el caso de las viviendas populares, esta decisión también que hablábamos antes de la construcción de una identidad nacional a partir de los significantes arquitectónicos, también se va a ver volcada a la construcción de un tipo arquitectónico similar. En el caso de las casas individuales, por ejemplo, esta primera experimentalidad que se da a partir de un anteproyecto de ley, busca reconstruir la casa cajón, pero también adaptándola a particularidades del territorio, incluyendo galerías cuando fuesen necesarias, despensas, y distintas configuraciones espaciales que en sí mismo va adaptando la casa cajón a las problemáticas del territorio. O en el caso, bueno, de las viviendas populares urbanas, también volcada a la construcción de la búsqueda de la masividad a partir de la mecanización como parte también de una solución al conflicto habitacional de cada vez mayor escala, ¿no? Bueno, un poco en síntesis, estas eran las conclusiones finales del trabajo de investigación y los entrecruzamientos propios entre la semántica de cada uno de los conceptos de la transformación de la vivienda de interés social, ¿no? Entonces, la semántica de las habitaciones obreras se va a ver volcada por habitaciones para alojar a los obreros con el fin de mantener esa paz social desde esa experiencia de asistencialismo. El significante a partir de la construcción ecléctica e intercultural en su promoción y financiamiento, y las redes de significados a partir de la confrontación con el modelo de los habitáculos, y el eclecticismo y la experimentalidad tipológica en las viviendas individuales y colectivas. Esta aglomeración y esta relación entre la semántica, el significante y las redes de significados nos llevó a preguntarnos cómo era si solo la clase obrera podía tener estos problemas para acceder a la vivienda, ¿no? Y en el caso de las casas baratas, en la semántica veíamos de vuelta esta construcción de la casa como institución y el abaratamiento de los costos de la construcción para más grupos poblacionales, el significante a partir de esta dualidad entre el academicismo para las propuestas colectivas y el pintorequismo de las propuestas bucólicas europeas para los cottages y los chalets, y las redes de significados a partir del refuerzo de la célula familiar a partir de la casa cajón y las casas departamentos, entendiendo también la transformación del tipo arquitectónica, no solo desde la casa hacia afuera, sino también desde el adentro de la casa hacia la sociedad, ¿no? Entonces, esta reducida resolución cuantitativa y las construcciones costosas que realmente fueron el problema también de la Comisión Nacional de Casas Baratas, lleva a esta crisis y al posterior desarrollo de las viviendas populares, en el cual nos encontramos en la vivienda como relación particular entre la sociedad y el Estado, a partir de la búsqueda de una construcción nacional desde la semántica, y en el significante a partir de los estilos que materializan esa mecanización de los recursos productivos, la modernidad en la ciudad y los estilos también de arquitectura como parte de un sistema, de una construcción, de una identidad nacional
no solo en las urbes, ¿no? Y a partir de las redes de significados, como hablábamos antes, las casas cajón adaptadas a las necesidades de cada clima y región, y además de las viviendas masivas como resolución al cada vez más creciente problema de la habitación en las ciudades. Y eso, bueno, nos dejaban algunas preguntas para el futuro y algunas investigaciones que no sé si las desarrollaremos en algún momento, pero es interesante también como plantearse cuáles son las significaciones características de la vivienda posteriormente de los gobiernos peronistas, o cómo se interpreta la conformación de los signos en los conjuntos habitacionales ya de fines de la década del 60 y de la década del 70, ¿no? Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, yo creo que el planteo de Lucio es un planteo que desarrolla con claridad el proceso nominalista sobre el cual se fue tomando el tema de la vivienda en nuestro país y, por supuesto, obviamente influenciado por otras realidades. Inclusive con países muy próximos, como el caso de Chile, la modalidad que va a operar en Argentina es mucho más pausada, es mucho más lenta, mucho menos radical, si se quiere, en la formulación desde el punto de vista de la acción social y de la respuesta. Pero lo que sí es interesante es tratar de ver por qué determinados procesos tienen una raíz inclusive, yo diría, anterior a la formulación del problema. Los primeros barrios obreros son este barrio municipal de 1887 de Juan Antonio Busquiazo, ubicado en plena Recoleta, en lo que es la avenida Las Heras, detrás de lo que es la actual Facultad de Ingeniería neogótica. Ahí estaba localizado en un terreno que era propio de la municipalidad de descarga de distintos elementos. Un barrio que además tenía ya una calificación obrera, pero era una obrera destinado a obrero municipal, es decir, con un sentido reductivo y organizado desde el Estado. Este tema de la organización de la respuesta de la vivienda desde el Estado es un tema que no está instalado. Se instala realmente a partir de los conflictos, dos conflictos importantes: la huelga de inquilinos de 1907, la semana trágica de Bacena, ¿no es cierto?, en el 14, marca, junto con el fin de la Primera Guerra Mundial y el desarrollo de las ideas urbanísticas de la reconstrucción francesa, que tienen una influencia muy directa con nuestros primeros urbanistas y con nuestros primeros relatores, marcan, yo creo, tres elementos significativos como para pensar qué sucedía allí. Previo a ello hay dos otros elementos que son importantes, que son las ideas higienistas. Las ideas higienistas para la vivienda, para la vida urbana, planteadas fundamentalmente por Wilde o planteadas por otros, Rawson también, y obviamente Samuel Gallé, que escribe Les Logements Ouvriers en Buenos Aires en 1900 y analiza, digamos, como médico sanitarista, los temas que tendría que plantearse. Yo creo que estos son elementos también bastante decisivos en términos de la posibilidad de entender cómo este paso de la vivienda obrera va a ir hacia el tema de la casa barata, es decir, se desplaza de alguna manera de un destinatario reducido hacia un destinatario que se abre no ya por su cualificación, sino por su capacidad, en definitiva, económica, generada no solo desde el abaratamiento de los materiales, que es un poco lo que escribe Ansel, ¿no es cierto?, Carlos Ansel en 1922, planteando una idea muy clara de por qué destruimos aquello que puede tener vida útil, es decir, plantea una idea clásica de lo que sería la idea de la restauración y la conservación del patrimonio, es decir, aquello que tiene posibilidades de vida debe ser utilizado, no tiene sentido destruirlo para volver a hacer otra cosa cuando tiene posibilidades de ser modificado y sea apropiado para eso.
Creo entonces que allí hay una cantidad de elementos que ayudan a complementar, yo creo, la observación muy clara y muy cierta que hace Lucio respecto a la idea de la casa frente a la habitación. Es un tema clave que nace del proceso desde la fiebre amarilla, es decir, el abandono del barrio sur hacia el barrio norte, deja desocupada una cantidad de superficies de habitación que son ocupadas por los inmigrantes y de alguna manera generan el conventillo. El conventillo es un proceso que no se genera como una idea intelectual, sino como una realidad que absorbiendo o transformando cada una de esas habitaciones de esas casas en una residencia individual. Por supuesto, con las limitaciones de servicios que eso tenía, tanto en cocina como en baños. Pero si analizamos el planteo más allá de Juan Antonio Busquiazo del barrio obrero, también vamos a encontrarnos con que los servicios eran ubicados fuera del contexto de las casas. Es decir, que este es un tema que todavía no ha sido incorporado desde el punto de vista higiénico con claridad al planteo que nosotros podemos llegar a tener. Creo que entonces que este génesis, digamos, del problema, cuando llegamos a la discusión de los años de la Comisión de Casa Barata, nos plantea también otra segunda realidad, que es la realidad del peso del ideológico frente al peso de la realidad económica. El planteo de la Comisión de Casas Baratas la hace el diputado Caferata, un diputado católico, conservador, de la provincia de Córdoba. Los socialistas se oponen, dicen que no, que el Estado no debe hacer vivienda, que no le corresponde al Estado, y en definitiva no era tanto un problema ideológico, como se verá obviamente, sino que era que ellos tenían ya su línea de trabajo, las cooperativas del hogar obrero, que desde 1911 de alguna manera venían ya realizando un tipo de experiencia desde el punto de vista de la respuesta social. Con lo cual, cuando Dickmann y los otros diputados socialistas niegan la creación del sistema de casa barata, lo están haciendo en función de su propio interés económico y no en función de un planteo ideológico. Y esto es también otro tema que debemos analizarlo. ¿Por qué? Porque esas definiciones de tipo ideológico llevan también a una manera, como lo señala bien Lucio, a la definición de un proyecto de alguna manera jerarquizado, que es el proyecto de la vivienda individual, frente a la casa colectiva, en una primera fase, muy claramente. Y esto tiene que ver con los problemas sociales que habíamos planteado, sobre todo lo que fue la gran huelga de la Semana Trágica, lo que fue la campaña que realiza la Iglesia Católica desde la gran ayuda, digamos, la gran colecta nacional, los barrios de la Unión Popular Católica, que son ganados además en su concurso por gente de una idea socialista, como era el caso de Beretta Arvide y como era Previs en el otro sector, es decir, muestran muy claramente en 1921 de que estamos ante una idea. Allí aparece el otro tema que Lucio toca, que es el tema de la propuesta arquitectónica. Y esa propuesta arquitectónica es muy variable. Y es ajustable, yo diría, al marco general de lo que sucede con la arquitectura en Argentina. No es que desde la vivienda se va a generalizar o se va a proponer algo que va a ser de alguna manera de punta como un elemento de transformación de las ideas arquitectónicas. Yo creo que esto no es tan así, pero vamos a volver sobre el tema. Lo que sí es importante es que esas primeras viviendas del año 21 son viviendas de chalets, es decir, son viviendas muy vinculadas a esa idea del cottage, a esa idea de la casa individual seriada, ¿no es cierto?, pero que marca muy claramente esa vinculación entre la necesidad de resolverlo, que marca además un problema de nivel, y esta es la razón fundamental del fracaso de la Comisión Nacional de Casas Baratas en toda su trayectoria, que no llega a poco menos de mil obras, de 1000 edificios en toda su trayectoria hasta el año 44. Y esto es clave porque, en definitiva, la Comisión de Casas Baratas
va a tener arquitectos que van a ir acompañando todo el proceso del eclecticismo en todas sus secuencias, ¿no es cierto? Desde el pintoresquismo antiacademicista al academicismo cuando se trata de edificios de mayor envergadura, hasta lo que sería después los inicios del movimiento moderno, ¿no es cierto?, marcando con algunas de las últimas obras, que va mucho más rápido seguramente con las obras en el hogar obrero, ¿no es cierto?, que con las obras que realiza la Comisión de Casas Baratas. Es decir, podemos ver en los tiempos más o menos similares dos lenguajes y dos alternativas, que es la forma de la transición. Forma de la transición que tiene que ver también con una realidad de la forma de producción de la arquitectura. En ese momento el ensanche de las ciudades, con el caso de Buenos Aires, es un ensanche que se construye casi, les diría, con esquinas hechas por arquitectos y con rellenos de la manzana hechos por constructores. Si lo ven, van a ver que en general las resoluciones de la arquitectura de muchas de las esquinas tiene una capacidad profesional que se desfigura en el interior, donde los constructores realizan obras siempre con ciertos datos que son más despegados. Por ejemplo, el tamaño de las puertas o de las ventanas, las proporciones de los elementos son evidentemente de alguien que no está manejando eso, sino que hay un deseo de grandeza, de expresar otro tipo de cosas. Yo creo que ahí hay una secuencia importante. La segunda secuencia importante es el despliegue, que significa el paso de la casa al cajón, ¿no es cierto?, la necesidad de limitar la ornamentación, es decir, el cambio del eclecticismo hacia lo que podría ser el Art Deco, y del Art Deco rápidamente al movimiento moderno, es decir, al racionalismo. Creo que ese es otro de los elementos que también podemos verlo con bastante precisión a partir de la exposición de Art Deco, yo digo, del 25, 28, 29, 30 y demás, ¿no? Entonces yo creo que allí tenemos otro de los elementos importantes. La definición de la casa individual es una definición que toma en su comienzo con el barrio Caferata la Comisión de Casas Baratas. Curiosamente, la Comisión de Casas Baratas tiene una revista que se llama La Habitación Popular, no se llama La Habitación Barata. Es decir, que ya podemos entender de que ellos han aceptado de que su destino y su manera de trabajar el tema tiene que ver, en definitiva, con los sectores populares, es decir, tomando la idea de pueblo, como bien lo dice Lucio, de un conjunto que está mucho más allá del obrero específicamente y además vinculado a esto. Yo creo que es importante, y lo haría un salto un poquitito más para terminar, es importante todo lo que aquí está planteado como una necesidad de hacer una raya y hacer una reflexión muy clara sobre el fracaso de una experiencia como la de Casas Baratas. Experiencia que fracasa fundamentalmente por razón económica. Casas Baratas no tiene recursos. Los recursos que le dan son los recursos de la lotería, un porcentaje sobre los premios de lotería, es decir, no había un financiamiento específico. En el año 43, cuando se produce la revolución y Perón crea la Secretaría de Trabajo y Previsión, tiene un asesor que es un abogado laboralista católico, que fue luego diputado, que estuvo dirigiendo la creación de la nueva Constitución del 49, y que le plantea de que para resolver el problema de la vivienda, primero debe integrar la Comisión de Casas Baratas a la Secretaría de Trabajo y Previsión, cosa que Perón hace. Lo segundo que le dice es que tiene que disponer de tierra pública, problema que también se encontraba. Hay que pensar de que la Comisión de Casas Baratas había trabajado todo en Buenos Aires, salvo un barrio de vivienda en Formosa, es decir, que no tenía... Era para la ciudad de Buenos Aires, para la capital y los territorios nacionales. Pero lo único que se hizo en territorios nacionales fue un barrio de vivienda en Formosa. Y entonces Perón decide la expropiación de Seiza, que es el elemento clave para posibilitar una política de tierra pública con inversión para vivienda. Y el tercer elemento clave era el financiamiento, y es que le propone a Perón de que
el banco hipotecario cambiara el sistema de cédulas agrarias por un sistema de cédulas para vivienda. Es decir, que se financiara a través del banco hipotecario. Y eso fue lo que permitió prácticamente que se llegara hasta una inversión increíble de casi el 3,5% del presupuesto año 50-51, ¿no es cierto?, para realizar en vivienda. A partir de esa crisis económica, Perón ve que no puede seguir con ese plan y cambia hacia el plan Eva Perón, que es el plan en el cual cada uno aportaba su terreno y el gobierno financiaba la vivienda. Entonces ahí creo que tenemos una serie de temas que evidentemente hacen muy claramente, me parece, desde mi punto de vista, la continuidad del trabajo que le corresponde a Lucio para hacer su doctorado. Muchas gracias. En primer lugar, gracias. Solo a Lucio se le puede ocurrir que yo puedo comentar el mismo trabajo que Ramón Gutiérrez, así que debo estar más nerviosa que él. Y voy a hacer, o sea, la vivienda no es mi especialidad, así que fui por otro lado. Y en primer lugar hago dos aclaraciones. La primera es que yo entiendo esto como un trabajo terminado. Él ya está muy en línea con su tesis de maestría, que es un asunto superado. Entiendo que pedir modificaciones sobre algo ya entregado es lo peor que te pueden hacer, así que no lo voy a hacer. En la misma sintonía que Ramón, lo cual celebro que lo haya dicho él para que no lo tenga que decir yo. Mis comentarios apuntan más a lo que viene, digamos, que a lo que presentó hoy Lucio. La segunda aclaración es que los comentarios están sesgados por mi interpretación del habitar popular, con la que he discutido incansables veces con Lucio, digamos, que coincidimos en muchos puntos, pero en otros no. Así que lo anticipo para que lo sepa. Estimo que igual se lo imaginaba. Lo que presentó hoy Lucio y su tesis de maestría, yo las entiendo como herramientas de interpretación sobre un tema que está muy estudiado, como la vivienda de interés social, pero que creo que la cuestión innovadora de Lucio es el método que propone para abordar, en este caso, la vivienda de interés social. No creo que sea solo reducible a eso, creo que es ampliable a otro tipo de viviendas, digamos, y creo que ahí está lo interesante de lo que propone. Es una tarea bastante compleja porque descompone en muchas capas y en algún punto traduce herramientas prestadas de la semiología a las cuestiones arquitectónicas, que tampoco es una tarea muy sencilla. Lucio muy rápidamente plantea que las palabras no son suficientes para transmitir las experiencias de la vivienda de interés social y plantea la necesidad de entrecruzarlo con otras cuestiones como el lenguaje o el tipo arquitectónico. Plantea que hay aristas semánticas, estilísticas, observables en las cuestiones tipológicas y también menciona que forman parte de una red donde hay que abordar cuestiones económicas, de costos, sociales, morales e incluso políticas. Y si bien creo que esta división es sumamente acertada en la tesis y en su presentación, me pregunto qué pasa si complejizamos esa red de significados y añadimos cuestiones como la política entendida en términos partidarios, que creo que ni en la tesis ni acá profundizas en demasía, o cuestiones de religión, incluso lecturas de género, o el estudio desde la recepción de los usuarios de estas viviendas. En la construcción del gusto, por ejemplo, instantáneamente también por las cuestiones con las que yo trabajo pensé en Bourdieu, o en las lógicas de la moda también para la vivienda de interés social. Creo que la lista es infinita y ahí está el aporte que me parece que plantea el trabajo, que hay una traducción y una generación de un sistema de análisis que es ampliable y que se puede trasladar a cualquier cuestión del habitar. Lucio plantea su trabajo como un manual de herramientas que para todos aquellos que nos dedicamos a temas afines creo que es muy pertinente y muy útil, sobre todo en tiempos en los que abunda el individualismo y en nuestra facultad, donde los temas de vivienda de interés social siempre son polémicos, digamos, celebro que haga un trabajo que nos permita a otros construir sobre ese trabajo. Y entendiendo esta permeabilidad del método que propone Lucio, voy con algunas observaciones de cosas que creo que con las que Lucio puede seguir trabajando. Lucio elige
para hablar de la vivienda de interés social 3 momentos: la habitación obrera, las casas baratas y la vivienda popular. En ese sentido coincido con la observación de Ramón por la elección de estos 3 momentos. El análisis se reduce a Buenos Aires y creo que hay ahí una cuestión de avanzar para federalizar el planteo. La otra cuestión con la que tengo problema, que esto ya él lo sabe, es con el recorte temporal. Si bien creo que él lo justifica muy bien, digamos, no tengo observaciones, tanto en el trabajo como en su tesis, habla de que después viene la democratización del acceso a la vivienda, por algún motivo necesitas decirlo, con lo cual creo que sería momento de profundizar en las consecuencias que va a tener el estado de bienestar peronista. Si bien entiendo el recorte de 1939 y entiendo que tal vez te quisiste ahorrar un problema para no hablar de peronismo, creo que la historia de entender a la vivienda de interés social como signo, sin esa complejización que sucede a partir del 43 y finalmente del 46, es un poco una historia a la que le falta el último capítulo. También me había notado un comentario sobre la reforma constitucional de 1949, en donde se plantea que la solución habitacional es la vivienda, ese es el término que aparece en la Constitución, de la cual se va a disponer juntos con la indumentaria y la alimentación. Y cito lo que viene después: para satisfacer necesidades sin angustias y gozar mesuradamente de expansiones espirituales y materiales. El cambio de paradigma para mí ahí es claro. O sea, de nuevo siento que si no profundizás en eso es como una historia contada a medias, sobre todo porque después del golpe del 55 finaliza. Yo creo que ahí hay una finalización de estas políticas, digamos, como que todo va creciendo y ahí definitivamente se interrumpen. En la misma línea también pienso qué pasa con otras instituciones paraestatales que andaban dando vuelta en la misma época. Por ejemplo, si bien no hicieron viviendas tradicionalmente, pero sí hicieron hogares o asilos, digamos, entendiendo a eso como una cuestión complementaria de la vivienda, como fue la Sociedad de Beneficencia o la Fundación Eva Perón, en donde el término hogar o asilo también fue tema de mucha polémica. En La razón de mi vida hay todo un texto sobre por qué el cambio de término, que también me parece que vale la pena analizar. Después, creo que también es interesante, en tu trabajo de maestría hablas más de cuestiones semiológicas y hoy hablaste más de cuestiones semióticas, y en base a eso creo que hay que tomar un poco esa estructura para seguir haciendo crecer el análisis. Gehry tiene su nonógono semiótico, digamos, donde retoma a Peirce y plantea algunas de estas cuestiones. Creo que van a venir bien, digamos, que van a hacer crecer el trabajo, entendiendo que este nonógono plantea que hay 3 niveles de análisis. El primero, que va a trabajar con cuestiones teóricas y formales, creo que eso vos ya lo hacés. El segundo, que son las cuestiones más existenciales, económicas y concretas, que creo que ese está a mitad de camino, digamos, algunas cuestiones las abordás y algunas no. Y el tercero, que creo que también está como en trabajo, son las cuestiones valorativas o simbólicas o culturales, que es acá donde también me parece que la recepción de los usuarios es importante para hacer crecer el trabajo. Otro de los comentarios que me surgió es qué pasa con los procesos de resignificación. Vos planteás que hay 3 momentos de significación, pero me pregunto qué sucede cuando uno de esos paradigmas es la resignificación de uno que vino antes. Por ejemplo, vos en algún momento hablás de la connotación despectiva que tiene la palabra ranchos, y después del 46 esa palabra es resignificada, por ejemplo, digamos. Hay una apropiación de esa palabra y una resignificación. Creo que repensar esos como ida y vueltas también va a hacer crecer mucho el trabajo, entendiendo que en la cuestión de la vivienda de interés social hay una cuestión de estratificación social inevitable y de mirar a la clase media como un otro y reformar algunas de esas cuestiones. La última observación que tengo para hacer es más una cuestión de mostrar el trabajo.
Creo que hay algo de lo visual con lo que podrías trabajar, sé que se te da bien, por eso el comentario. Algún cierto ordenamiento de qué cuestiones son las que revisás y cuál es esa ida y vuelta. Lo pienso más para un público no especializado, digamos para alumnos, en los que entender esta dinámica de la vivienda de interés social en fases iniciales, pienso en IACO, además, creo que vendrían bien de una manera como menos compleja, digamos, y de algún punto un poco más traducida. Nada, esos son los únicos comentarios. De nuevo, agradezco la invitación y haber tenido el placer de compartir el comentario con Ramón. ¿Alguna pregunta? Voy a empezar al revés. Yo tiendo a, por lo que dijo Florencia recién, tiendo a defender la cronología de Lucio. Tiendo a estar más cerca. Porque finalmente esto es el producto de una tesis de maestría, ¿no? Entonces, yo creo que el cambio, lo dijo Ramón con todas las letras, el cambio de paradigma que significó el peronismo en la historia argentina, el antes y después, yo creo que eso es tan poderoso que hay en números, no solo en cuestiones ideológicas, de 1000 viviendas a cuántos cientos de miles de viviendas se pasó. O sea, cuantitativamente está el cambio que creo que justifica un corte ahí, creo que justifica, porque el tiempo es como la materia prima nuestra, ¿no? Los historiadores trabajamos con tiempo, básicamente. Entonces, cuando uno establece una cronología, es como, puede hacer cualquier cosa menos una división caprichosa, porque se nos puede justificar cualquier cosa menos hacer una cronología o un corte temporal caprichoso, lo tenemos que justificar. ¿Por qué eso y no otro? Ese recorte. Y yo creo que acá se justifica solo el corte, ¿no? En eso, por lo menos, por los números, ni siquiera, si lo querés sacar de la ideología, tal lo podés hacer. Pero yo digo que está el fenómeno, explotó de tal manera que hasta me parece inteligente en una tesis de maestría, haber parado, porque además te permite ver otras cosas. Eso te permite ver otras cosas. Que fueron las que vos viste casualmente, ¿no? Me parece inteligente, ¿no?, el tema de hacer pivotar en esa cronología, cruzar sobre los nombres, las condensaciones de los momentos, ¿no?, de la idea de la habitación popular, el concepto de habitación, el concepto de vivienda, el concepto de casa primero, el concepto de vivienda. Ahí Ramón, yo me acuerdo, el house organ se llamaba la habitación popular de Casa Barata, ahí hay como una tensión entre el concepto de lo que es la casa y lo que es la habitación, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí se explica un poco por todas, y vos lo ponés ahí por los galicismos, ¿no? Ahí Ramón también lo dijo, están las influencias así de, lo francés está pesando, se está leyendo desde finales del siglo XIX, eso lo sé yo desde el higienismo, se lee Francia, la revista médico-quirúrgica es impresionante, que es como la primera revista así médica científica que hay en la Argentina. Las citas de los franceses, parece que no había otra cosa en el mundo que el higienismo francés, ¿no? Ahora no me acuerdo, Ramón lo citó a Wilde y a Rawson, pero está el otro médico que fue el director de... Sí, pero había otro más, que no fue Samuel... que fue el director de la revista. Coni, Emilio Coni. Ahí está, gracias, Laura, Emilio Coni. Que parecía que si no leían a Francia no decían nada. Con lo cual, a mí me parece que en esos nombres se está condensando mucho clima de época y es inteligente que da para mucho, ¿no? Esa sutileza lingüística. Y una cosa que me quedó, esto es un comentario nada más, y también es una pista de algo que dijo Ramón, ¿no? El tema de la materialidad. No es un problema mío que estoy como pensando en las historias escritas por los historiadores del arte o las historias que escribimos los arquitectos, ¿no? Como que, no sé, a mí, por lo menos a esta altura de mi vida, me interesa mucho cosas que los historiadores del arte no ven porque no les interesa o porque no es su formación. ¿Cómo se construyen las cosas? ¿Qué materiales tienen? ¿Por qué se elegían? Ramón dijo,
Es barata también porque se están abaratando costos, la casa cajón no tiene la ornamentación y, nos guste o no, es más barata porque no tiene ni los materiales ni la ornamentación que tenía una casa ecléctica estilo Luis cualquiera, como diría Livingston, ¿no? Pero hay una elección de materiales, o sea, los constructores, y saliendo del ámbito de las casas baratas, viendo el resto de la ciudad de Buenos Aires, ves que los constructores, yo he trabajado con el tipo que hizo mi casa, ¿no? Que se llamaba Rebursín, un tipo no lo conocía nadie, pero él decía, yo te hago una casa normanda si tenés tanto presupuesto, pero si no tenés plata te la hago racionalista. Dicho, es así, pero dicho. Y yo decía, ¿y dónde está la modernidad? Porque la casa normanda tenía timbres, tenía calefacción central, tenía un montón de hallazgos de la modernidad que por ahí la otra no lo tenía. Así que yo me ponía en tela de juicio de qué hablamos cuando hablamos de modernidad, ¿no? En ese sentido, porque tenga techo con teja francesa, que venían de Francia además, y a dos aguas, no necesariamente era una casa antigua, porque aparte la planta era un relojito como funcionaba. Y esto es una pregunta, pues yo no me acuerdo. Passmann, el autor del libro de materiales de construcción, fue asesor de la Comisión de Casas Baratas, ¿no? ¿Viste? En la memoria no me fallaba en ese sentido. Y es un tipo que hace un libro que yo me acuerdo que lo tuve aclaro que yo soy maestro mayor de obras, con todo lo que ello implica, del Huergo, y yo estudié con el libro de Passmann en la escuela secundaria, y muchos años después me enteré que había sido asesor de la Comisión de Casas Baratas. Esa faceta, ¿no?, de los materiales de la construcción en relación a esta vivienda, es una cosa que no está demasiado estudiado, porque y después el personaje termina haciendo un libro de los materiales de la construcción. Termina mal, porque cuando le hacen la nota necrológica, ponen que Passmann, que era español, se había recibido en Francia. Que era donde tenían que ir, así dice el artículo, donde tenían que ir los arquitectos cuando querían ser arquitectos. O sea, el círculo se cierra. Lo que dije yo al principio, o sea, lo acabas de cerrar vos ahora, entonces, perfecto. No, lo cerró Passmann. Claro, lo cerró Passmann. O sea, el círculo se cerró perfecto, el discurso. Bueno, nada, hasta ahí, Lucio. Hasta ahí. Yo quería hacer una pregunta respecto justamente de la materialidad. Soy de Tucumán y descubro en el año 44 se lo contrata Horacio Camino para hacer unas casas de suelo cemento económicas, casas experimentales que se hacen en San Miguel de Tucumán, en Tafí del Valle. Si tenías alguna referencia respecto de eso, si se hacían en suelo cemento, no acá hasta el 39. Ahora, no sé si hay... gracias. El tema del suelo cemento y el tema de la tierra, el bloque comprimido y todo ese tipo de cosas empiezan a finales de los años 30, se trabajan, se publican cosas que son tomadas de un libro norteamericano, pero después acomodadas a nuestra realidad, y se hacen casas. En Necochea había una casa, que creo que la tiraron abajo, logré sacarle foto, una casa hecha con ese sistema. Y esa casita está en ese libro también, está allá, porque al hacer esa traducción y adecuación, en ese entonces no estaba mucho el tema del copyright, la busqué a la casa, la encontré y todo. Los dueños de esa casa, que la habían transformado en los años ahora 90 más o menos, la habían transformado en un hotelito, bien en la zona de playa. No tenían idea de que la casa estaba hecha en tierra. Qué mal. Y bueno, y como eso hay muchos otros lugares, y en realidad el tema de la tierra, bueno, Tucumán tiene cantidades, Amaiche, y bueno, y hubo después, a lo largo del tiempo, hasta nuestros días, se sigue trabajando ese tema para ciertos barrios de vivienda. Como una solución económica. Como solución económica también se hacen escuelas, hay hospitales. En Brasil hubo un gran hospital en Manaus hecho así, que también es el libro. Y bueno, es un tema que está desde los años 30 y 40
están dando por acá, por esta república. Un especialista también. Sí, totalmente. Merrill se llama Casas de Tierra, me parece. Merrill, hay un ejemplar en la sociedad. Gracias. Lucio, si querés hacer el cierre. Sí, Y gracias. hay otro ejemplar que doné yo a... Está en la facultad. ¿Cómo es el nombre? Merrill es el autor. Perfecto. Bueno, gracias. Gracias. Quería agradecer los comentarios. El caso que mencionás no lo conozco, no lo tuve en cuenta para la tesis de maestría, pero me parece que está bueno tenerlo en cuenta. Incluso el término de vivienda económica es un término muy interesante porque además también después es retomado en los 60, 70 con el plan de vivienda económica, pero también en algunos desarrollos privados que se diferencian de las casas baratas, ya existía el término de vivienda económica como diferenciándose de ese accionar público, ¿no? Lo cual me parece que es un término y un concepto interesante para analizar cuando es considerado de esta manera. Y Horacio, agradecerte porque me defiendas del recorte temporal. Yo creo que está bueno que lo digas. Si Fernando hubiese estado, también me hubiese defendido porque él me ponía el límite como diciendo, ya está, es necesario. Queremos que las tesis se terminen de alguna manera. Todos los directores No para la que ya de las sucedió. tesis, ¿viste? Si hay que cortar. A mí me vendría bien que el avance temporal. Además, el doctorado, si yo Por le pido eso. Ramón ahora, ya está. Claro. Ya está. Pequeña presión. Ya Queda grabado. Ya quedó grabado. Ya quedó grabado. No, no. Una cosa es que quede grabado y otra cosa es que yo lo haya apurado. Yo creo que cuando uno tiene un andar, un camino que puede seguir, porque si no pudiera seguir te lo diría, no da para más, pero me parece que es un buen indicador y que te va a ser mucho más seguro para vos y vas a crecer más en esa línea. Bueno, gracias. No sé, me cuesta decir algo después de todo eso, pero me parece interesante también la denominación de los galicismos de habitaciones. Me parece que también es interesante el caso particular de ese concepto, el rol que tienen las primeras injerencias de práctica de habitación obrera, sobre todo en la ciudad de Mulhouse, en Francia, que se toma como modelo también de la injerencia del Estado en la problemática, que a su vez después inspira posteriormente al desarrollo de la ley de casas baratas de Francia, que es también una de las principales corrientes que después influye en el desarrollo de los congresos internacionales y forma el debate intelectual también entre las escuelas belga y francesa, ¿no? de injerencia de los poderes públicos en la problemática. Y después, tengo muchas cosas anotadas. La verdad es que les agradezco un montón todo. Lo bueno es que lo tengo grabado para verlo después. Me parece también lo que compartimos con Flor son cuestiones que también ya debatimos muchas veces. El recorte territorial fue también una estrategia para también encontrar un límite y poder desarrollar la tesis de maestría sin abarcar tampoco algo que sea insostenible. Y los significados sí me parecen interesantes, las cuestiones de la influencia partidaria, lo religioso, el género. Obviamente esta cuestión también de la construcción familiar a partir del obrero como propietario es algo que ahora por también una cuestión de tiempo y de sostenernos en el formato del seminario no se puede desarrollar todo lo que quizás la tesis de maestría incluye. Por eso también capaz hay algunas cosas que me quedaron pendientes, pero está bueno tenerlo en cuenta, me parece. Así que agradezco el comentario y a Ramón también, obviamente, que todo lo que sumó es muy valioso para mí, incluso el rol de las distintas instituciones, ¿no? Como el propio de la Unión Popular Católica Argentina, que el desarrollo propio de los barrios se nomenclaban como mansiones populares, ¿no? De vuelta también está el galicismo ahí, que es muy
significativo, o la definición también y la defensa de los ranchos por parte de Ansel, que también lo sostiene como parte del patrimonio intangible, y esta también como vuelta que un poco mencionaba Flor de la resignificación de esas palabras. Sí, o sea, pensás exactamente en la revista Mi Ranchito, que también sacas su libro que se llama Viviendas Económicas, y eso no es de los 50. Sí. Los ranchitos son Sí. bastante anterior. Por eso, digamos, ya como que se da una resignificación medio contemporáneamente. Sí, sí. Y bueno, también el rol ideológico creo que también influye en estas cuestiones, como bien lo mencionaba. En el 40-41 tenés la Asociación de Arquitectos Católicos, que la preside Mendioros, está Previs, está Basquiazo, está una cantidad de gente, y que hacen todo un plan de vivienda, un programa de vivienda. Y bueno, nada. Agradecerles, me llevo lo bueno es que me queda grabado para verlo posteriormente, así que... El peronismo también te lo pidió Ramón y no solo yo. Bueno, gracias. Muy bien. Gracias.